cosas de la tecnología, ¿verdad? Andar haciendo los cambios de cables y esas cosas. Bueno, vamos a tener un tiempo para orar. Ya salieron los niños, ¿verdad? Ya. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Queremos rogar tu guía y tu dirección, Señor, por este tiempo, y pedir, Padre, que tú ministres a través de tu palabra, que sea fresca, que sea adecuada, que sea prudente, que corresponda a la realidad de mis hermanos, y que cada uno de nosotros nos podamos ver reflejados de una o de otra forma en este mensaje, Señor. Es mi anhelo que tu Espíritu Santo haga la obra completa, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, déjenme empezar explicando una breve historia. En el año 2009, uno de nuestros amigos, déjenme ver qué pasó aquí, porque no quiere funcionar. Ahí está. Unos de nuestros amigos muy queridos, líderes de una iglesia allá en la ciudad de Puebla, Carlos y Tita Sandoval. Carlos trabajó muchísimos años para la editorial Ediciones Las Américas. Tita, una increíble mujer integrada a la iglesia, líderes de la primera iglesia donde nosotros nos congregamos. Con los años nos encontramos en otra iglesia. Una familia muy muy querida. Ellos vivieron un episodio de vida bastante trágico, bastante difícil. Su hijita Perla, que ahí la ven ustedes en la foto, tuvo un problema muy fuerte. Ella era una chica verdaderamente impresionante. Cursó becada toda su carrera de relaciones internacionales en una de las universidades más caras del país. Hizo su servicio social y sus prácticas en Portugal. La chica dominaba muy bien el inglés. Chica atleta de alto rendimiento, corría maratones y este tipo de cosas. Y en todo esto, pues una chica sumamente favorecida en muchos aspectos. Linda, como la pueden ver, una chica muy linda, y que estaba a pocos meses de casarse, ya con planes de boda, vestido y toda la cosa, hasta salón rentado para la boda. Entonces estaba haciendo ejercicio y al estar teniendo ejercicio tuvo un dolor muy fuerte en la cabeza, y esto conllevó a un derrame cerebral. Esta chica, después de todo esto, vivió años de operaciones, rehabilitación y todo un trabajo de restauración para su propia vida. Estuvo en México, un tiempo la llevaron al extranjero, en Houston, para ser operada. En una de las operaciones se equivocaron los médicos y le provocaron una parálisis de medio cuerpo, y después de todo eso, el proceso de rehabilitación y restauración. Además está decirles que ella misma regresó el anillo a su propio novio para decirle: no te voy a comprometer a que vivas un matrimonio así conmigo, y el novio aceptó el anillo. Ella misma da referencias de que grandes amigos y amigas que tenía le abandonaron durante el proceso, y bueno, platica mucho acerca de este tipo de cosas que suceden. En este tipo de cosas uno se pregunta: ¿qué pasó, Señor? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, no tenemos que ir tan lejos y conocer tanto de Perla, porque si nosotros somos observadores y analizamos un poco nuestra vida en primera instancia, tal vez encontremos episodios similares, si no en primera persona, con amigos cercanos. Solamente menciono dos que ustedes conocen grandemente. Aquí está uno de ellos que hoy despedimos, ¿sí? El antes y el después. Iba a poner la foto chiquita grande, pero dije: no, pobre Dani, mejor pongo la vigente. Por cierto, era lacio, era lacio. La quimio lo hizo chino. Y honestamente, la primera vez que platicamos con Daniel sobre esto, decíamos: bueno, híjole, tiene 20 años el muchacho. Y honestamente yo sí le pregunto al Señor, digo, ¿por qué no se lo hace al hermano? Y dice: ¿cómo daña ya? Recientemente Jeff y Rebeca, en julio, nos platicaron del episodio de uno de sus amigos,
y estuvimos orando por este joven mucho tiempo en los grupos de oración. Este joven estuvo preso alrededor de 3 años, si no mal recuerdo, de una manera injusta por una acusación que le hicieron que él no cometió. Y le decían que ya dejara las cosas como fuera y que podría salir antes. Y él decía, no, porque me están acusando de algo injusto. Y oramos por este joven y nos gozamos también cuando este joven salió libre. Aquí está la foto, la primera foto después de todo este evento y todo este episodio, ¿no? Nos preguntamos el porqué de las cosas. Llegamos delante de la presencia de Dios y cuestionamos algunas de las situaciones que suceden en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué sufre la gente injustamente? ¿Por qué hay enfermedades como las que estoy hablando? ¿Por qué alguien es víctima de un asalto? O peor aún, porque es privado de su libertad injustamente, ya sea secuestrado o por la corrupción de autoridades. Y nos preguntamos genuinamente. Y podemos ascender en esta escalera, podemos llevar hasta donde decidamos llevarla. Las cosas que podemos mencionar pueden llegar a cosas tan terribles. Estaba leyendo testimoniales de personas creyentes en el juicio del asesinato de su propio hijo, perdonaban al agresor, al asesino de su propio hijo. Hubo un asesino multiserial que era condenado a la muerte, y la única razón por la cual no fue condenado a la muerte es porque él dijo dónde estaban los cuerpos de sus víctimas, para que cada una de las familias pudiera dar una genuina sepultura a cada uno de sus familiares. Y todo el mundo tuvo la oportunidad de hablar de este hombre en el juicio. Y cuando estaban haciendo las acusaciones, eran unas acusaciones que desgarraban el corazón tan solo de escucharlas. Y podíamos ver el odio y el rencor. Algunos le decían a este hombre, ojalá te pudras en el infierno, y cosas por el estilo, ¿no? Hasta que llegó un papá y le dijo, yo te perdono porque es lo que más necesitas. Y este hombre inquebrantable, después de tantas acusaciones que le hicieron, en ese momento se derrumba y empieza a llorar. Por supuesto, cada uno de nosotros sabemos que el pecado de otras personas puede representar consecuencias hacia nuestra propia vida, donde tal vez no tenemos influencia o tal vez muy poca. Si yo le preguntara al Señor cuál es el propósito, muchas veces es altamente probable que no tenga respuesta. Ahora, quiero hacer una separación muy específica. He enseñado en otras ocasiones el aspecto de la voluntad moral de Dios y la voluntad soberana de Dios. En este caso me quiero referir a aquellos episodios que se encuentran dentro de la voluntad soberana de Dios. Cosas que el hombre no puede o no tiene la capacidad o la posibilidad de prevenir, ¿sí? Existen otra serie de cosas donde en muchos sentidos se puede posar sobre la voluntad moral de Dios. ¿A qué me refiero con la voluntad moral de Dios? Aquellas cosas que Dios deja su instrucción para nosotros. Él espera de nosotros obediencia, pero que en cierta manera tenemos la libertad de obedecer o no hacerlo. Así podemos entender el pecado en el mundo, ¿no? Dios da su instrucción. Dios le dijo a Caín, no hagas, Caín, el pecado está a la puerta, pero a ti será tu deseo. Sin embargo, Caín sale y mata a su hermano, ¿sí? Entendemos este tipo de cosas donde Dios entrega la voluntad moral al pueblo, al hombre, y él decide, el hombre, si actúa o no, ¿sí? Podemos hablar de problemas de salud y decimos, híjole, es que he estado bien enfermo, pero no he tenido una buena mayordomía de mi cuerpo, entonces no le pregunto a Dios por qué estoy enfermo. A lo mejor lo que tengo que preguntar es por qué no me cuido, por qué no me quiero, por qué no tengo una buena mayordomía de mi cuerpo, ¿sí? Algunos dicen, es que me quedé sin empleo. No, si te quedaste sin empleo y te la pasabas llegando tarde o te robabas cosas de la oficina, pues no te preguntes por qué te quedaste sin empleo, ¿no? Algunos decimos, híjole, es que el matrimonio no ha funcionado. ¿Y cuánto has trabajado por él? ¿Cuánto hemos trabajado para que este matrimonio funcione? ¿Cuánto invertimos en él? Y entonces decimos, bueno, es que no funcionó. Bueno, no quisiste que funcionara. Esa es la diferencia. Decimos, ay, es que me asaltaron y me golpearon, y que sabes, a las 3 de la mañana todo como placa de tráiler en la calle, ¿no? Ay, es que ¿por qué no tengo un ministerio? Pregúntale al Señor.
Le hacemos preguntas a Dios a veces que descansa dentro de la voluntad moral. Esta área la tenemos muy clara. A esto no me quiero referir hoy. Hoy quiero hablar acerca de estas áreas que están dentro de la voluntad soberana de Dios. Aquellas cosas que vienen a nuestra vida sin tener una idea clara de la fuente de las mismas, sin embargo viviendo plenamente afectados por ellos, y de esto queremos hablar el día de hoy. Vayamos por favor a San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Un episodio muy interesante. Vamos a ver todo el capítulo 9 de Juan, pero voy a estar brincando diferentes versículos del capítulo para darle un orden progresivo a la idea de mi mensaje, no a la historia. Y vamos a ir saltando, pero no nos vamos a mover de Juan capítulo 9. Dice así, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor Jesús es cuestionado por una vida de desgracia. Un mendigo que estaba ahí afuera del templo. Si leemos el contexto del pasaje, Jesús salía del templo después de una discusión con los fariseos, y en ese momento se encuentra un hombre pidiendo limosna, y los discípulos le preguntan a Jesús: explícanos esta justicia, Señor. ¿Cómo es que este hombre nace ciego? Y entonces el Señor les dice la respuesta que acabamos de leer. ¿Quién pecó, este o sus padres? Para ellos estaba muy claro que solamente había una razón para que este hombre estuviera ciego, y se llama el pecado. Los discípulos no podían entender otra razón alrededor de una desgracia como esta. Solamente está mal porque está en pecado. Y si somos observadores, tal vez este es el mismo discurso que usaron los amigos de Job cuando llegaron con él a exhortarle. ¿Se acuerdan? Llegan los amigos de Job, y después de estar varios días callados ahí con él, después empiezan a hablar, y uno pregunta: ¿por qué no se quedaron callados? Porque lo único que dicen son tonterías. Entre ellos acusando a Job de una relación de pecado, y que mejor se arrepintiera y pidiera perdón a Dios. Esta es la misma idea que tenían los apóstoles. Ahora, si los apóstoles estuvieran un poquito más empapados de lo que era el Antiguo Testamento, ellos hubieran leído Ezequiel 18. No lo busquen, nada más se los leo. Dice: ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según derecho y la justicia, y guardó mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Bueno, pues aquí está claro. Este hombre no estaba recibiendo el pecado de sus padres. Entonces dices: caray, nació ciego. Entonces el pecado era de él desde que nació. Si lo tenían en mente, así era la conclusión, ¿no? Pero el Señor les dice: no pecó este, no pecaron sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten en él. La razón de este hombre que nació ciego, y por lo que entendemos en el contexto del pasaje, era un hombre ya adulto, un hombre ya maduro, que había vivido toda su vida ciego. Le dice Jesús a los discípulos: este nació ciego y tiene 40 años estando ciego, solamente para que la gloria de Dios venga sobre él. Yo no podría decir: Señor, y no podrías darle la gloria, y le quitas la vista a los 39 y se la regresas a los 40. Digo, ¿qué necesidad tenía Dios de hacerle vivir 40 años en ceguera? Este pasaje debe de contestarnos a las personas de fe lo que necesitamos saber, como para ya no necesitar más información. La única razón de todo esto es para dar gloria a Dios. Y esta frase aparece más de 220 veces en la Escritura. Algunas citas directas, algunas no.
En Juan capítulo 9, esta historia del ciego le dijeron al ciego, da gloria a Dios. En Lucas 2:14 el ángel menciona acerca de Jesús en su nacimiento y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. En Juan 11:4 en la muerte de Lázaro dice Jesús que la muerte de Lázaro es para la gloria de Dios. En Hechos 7:55, cuando Esteban iba a ser apedreado, dice que los cielos se abrieron y dice que Esteban vio la gloria de Dios a punto de morir. En Romanos 4:20 dice que la fe de Abraham dio gloria a Dios. En Romanos 5:11 dice que demos gloria a Dios por nuestra salvación. En Romanos 15:7 dice que los gentiles somos pueblo de Dios solamente con un propósito, para su gloria. En 1 Corintios 10:31 dice que si comemos, bebemos o hacemos otra cosa, hagamos eso para la gloria de Dios. En 2 Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son sí y amén, pero no para mi beneficio, sino para su gloria. En 2 Corintios 4 dice que Jesucristo y su manifestación es la gloria del Dios. En Filipenses 1:11 dice que ser llenos del frutos de justicia es esto no para mí, sino para dar gloria a Dios. En Filipenses 2:11 dice que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. En Filipenses 4:20 dice que a Dios y el Padre sea toda la gloria por los siglos de los siglos. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. El problema con el cual luchamos nosotros es que no buscamos la gloria de Dios, sino la nuestra. Todavía en lo profundo de mi ser quiero el aplauso, el reconocimiento, el bienestar, el halago, la recompensa, el pago o el favor. Cuando menos no vivir injusticia, enfermedad o daño. No quiero eso, pues estoy pensando en mi gloria y nos cuesta trabajo pensar en la gloria de Dios. Y por eso chocamos muchas veces con el plan divino, porque nos enteramos que Dios no está a nuestro servicio, sino que sucede completamente al revés. Lo podríamos ver así: ¿quién está sentado en el trono de mi vida? Y aquí podría decir, aquí está el atoso de David y aquí está el Señor Jesús. ¿A quién le doy el trono de mi vida? Porque en eso muchas veces chocamos. Y le pido que piense un momento. Esta enseñanza que hemos enseñado de muchas formas es tremendamente sencilla, pero tremendamente profunda. ¿Para qué me levanto? ¿Qué quiero lograr? ¿A qué hago? ¿Hacia dónde voy? Recientemente, en estos días, platicaba con un hermano y le decía, ¿cuáles son tus piedras más grandes en tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas inamovibles en tu vida? Decía un pastor en una de sus predicaciones, en la medida en que nosotros entendamos este principio, nuestra vida espiritual cambiará. Dice, solo hay un trono y hay un Dios sentado en ese trono. Ok, primer principio. Segundo principio, yo no soy Dios. Y cuando yo entiendo estas cosas, entonces puedo hacer lo que el ciego hizo con su ceguera, cumplir el propósito de Dios. Vea cómo fue que este hombre cumple ese propósito. Vea por favor Juan capítulo 9, verso 10. Miren nada más, este hombre no tenía la menor idea de quién era Jesús. No lo conocía, ¿sí? Pero vean lo que dice de él, verso 10. A los vecinos dijo, yo soy el que estaba ciego, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. ¿Qué dijo? Pues lo que pasó, ¿no? No más. Verso 15. Le dice a los fariseos, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Verso 17, acerca de Jesús dice, pues se me hace que es profeta. Verso 20, ve el verso 20. Sus padres dicen y testifican acerca de que este hombre que estaba ciego es su hijo y que así había nacido. Verso 25, dice acerca de Jesús, si es pecador Jesús, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.
verso 30. Vea. Dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y desde el principio no se había oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Todo este tiempo sin saber siquiera quién era Jesús, dice, creo que es profeta, creo que tiene una conexión directa con Dios, pero sabe de dónde viene. Solo había hecho una cosa: testificaba lo que Jesús había hecho con él. Y esto nos debería de mover a los hermanos, a los cristianos, a los que somos hijos de este Rey de Reyes del cual proclamamos. Una vez le preguntaron a un seguidor del diablo y le dijeron, ¿en qué radica tu éxito? Predicas mentiras. Y él contestó, yo las presento como yo presento mentiras, pero las presento como si fueran verdad. Los cristianos anuncian verdad, pero lo presentan como si fuese una mentira. Y basta con ver un programa actual de televisión para darnos cuenta de toda esa bola de mentiras. Digo, una ocasión, solamente por deporte. Yo sé que ustedes, los cristianos, no ven esto. Póngase a ver estos programas del Círculo Astral o de estos de sanidad, este tipo de cosas. Solo por deporte, de veras, escúchelos. Y vean cómo dicen tanta tontería, pero lo dicen tan convencidos que hasta parece que ellos lo creen. Y acaba diciendo uno, ¿será? Pues y las moscas, ¿no? Cuando uno tiene claro lo que Jesús hizo por nosotros, entonces la estrategia se termina. ¿Por qué? Porque nadie puede cuestionar lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie. Nadie puede decir que no es verdad lo que ha pasado en tu vida. Nadie. Nadie. Porque es tu vida. Y si tú honras a Dios a través de tu vida, ellos no tendrán elementos para cuestionar ese tipo de cosas. Podemos aprender estrategias evangelísticas, podemos utilizar auxiliares, pero lo que verdaderamente va a impactar en la vida de otras personas es cuando vean ellos el testimonio de Dios en tu propia vida. Hablamos que somos hijos de Dios y tenemos incertidumbre porque la gasolina va a subir a 20 pesos. ¿Y qué va a pasar si sube a 20 pesos? Pues igual la vamos a pagar. ¿No? Hablamos de incertidumbre y decimos del clima, y hablamos de incertidumbre y decimos de tantas cosas que nos roban la paz. Hablamos de tener confianza en Dios, y Dios es un elemento utilitario en nuestra vida, en nuestro calendario y en nuestras prioridades. Entonces, eso es lo que la gente ve. Y cuando la gente puede ver que el Señor es preeminente en nuestra vida, que el Señor es fundamental en nuestra vida, y que no hay manera de que nosotros cambiemos el chip de este tipo de cosas. No sé si usted ha ido a los centros comerciales en estos últimos días. Es verdaderamente ofendible el asunto. Ni siquiera hay lugar para estacionarse en los estacionamientos que normalmente están vacíos. ¿Por qué? Porque seguimos en esta inercia. Y no me lo toma mal, no estoy diciendo no festeje, no compre, no. Lo que estoy hablando es prioridades, hermanos. Estoy hablando de prioridades. Vea conmigo el verso 35. Verso 35. En este momento el ciego tiene un encuentro con el Señor. Pero hasta el verso 35, no antes. Hasta este momento el ciego supo quién le recuperó la vista. Dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿A quién? Al ciego. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué dice el ciego?
Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y entonces dice este hombre: yo creo, Señor, y se postra y le adora. Y en este momento él tiene un encuentro con Jesús como su Señor, e inmediatamente la respuesta natural de un hombre temeroso es postrarse en adoración. Y esto sería algo para nosotros verdaderamente. ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos delante del Señor? ¿Cómo reaccionamos? Muchos de nosotros de repente despreciamos estos momentos espirituales, estas citas espirituales. Y el Señor quisiera que esos momentos fueran únicos y especiales con Él. Momentos únicos de adoración con Él. Y de repente perdemos estas citas espirituales. Regrese conmigo al verso 4. Regrese conmigo al verso 4. Hay cosas que de repente perdemos de vista. Veamos el propósito. ¿Por qué Jesús le sana? Y le dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí recalco el punto. Cuando yo sé para qué estoy aquí en la tierra, puedo cumplir las obras para las cuales he sido llamado. Y no tengo que estar luchando con un montón de cosas que me pueden desviar. Jesús sabía claramente lo que tenía que hacer y por eso lo hace. En esta semana, uno de los jóvenes que en alguna ocasión nos visitó, que está en el seminario de Río Grande, se graduó esta semana, Omar, y sale con su toga, su birrete, y dice: pues por fin, colorín colorado, ¿no? Y está orando para ver qué va a hacer con su vida, ¿no? Si se regresa a Puebla, si se va a otra ciudad. Le ofrecieron 2 ministerios en los Estados Unidos, y está el muchacho tomando decisiones, y tiene que tomar decisiones en esta semana, ¿no? Y yo le pongo una felicitación ahí en su Facebook, y después de esto le digo: ya terminaste el medio, ahora vas para el fin. Porque el estudio profesional, el estudio en un seminario, Daniel, no es el fin, sino el medio. Es el medio. A veces los jóvenes pensamos que el fin es la carrera, y no es la carrera. La carrera solamente es un medio para lograr un fin. Y discúlpenme, hermanos, tampoco el trabajo es el fin. Tampoco el trabajo es el fin. El trabajo es un medio para lograr fines. De repente perdemos la perspectiva. Encontré esta imagen que utilizan los orientadores vocacionales. Está dividido en 4 cosas: lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pagan. Y la combinación de estos elementos produce cosas como pasión, misión, profesión, vocación. La combinación de estas cosas. Pero en el centro se unen todas estas cosas para llamar una cosa: propósito. Y en el propósito tiene que estar aquello que te dé para comer, aquello que haces bien, aquello que amas, aquello que el mundo necesita. Ahí está tu propósito. Y en ese propósito estará tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación. De repente perdemos de vista esto. Jesús lo tenía muy claro. No sé si los hijos de Dios de repente hemos sido seducidos por algunas cosas y solamente tomamos 1 o 2 círculos y perdemos de vista el resto. ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Para qué lo hacemos? Ve el verso 6, por favor. Verso 6. Dice así: dicho esto, vamos al evento específico de la sanidad. Jesús escupe en la tierra. Imagínense el evento. Escupo en la tierra, y de tal manera que hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué bueno que era ciego. Yo no sé si escuchó. Espero que no. Pues
pues sí, ¿verdad? Era ciego, no sordo. Yo no sé cuánto escupió Jesús. Mi punto es que hizo el lodo con su propia saliva, del lodo del piso. Y después de eso, dice el verso 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice el texto que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ve al estanque de Siloé. Entonces se da la vuelta y se lava. Hermanos, tenemos que recurrir un poco a algún mapita, ¿sí? Mire, si usted es observador, esto es el templo y el estanque de Siloé está aquí. Aquí está el templo y aquí está el estanque de Siloé. Haciendo la conversión, más o menos está entre 500 y 800 metros la distancia entre en donde estaba Jesús y el estanque. Pero no solo eso, el estanque tenía 24 metros de profundidad con escaleras. 24 metros de profundidad, ancho 5 metros y medio. Y por estos estanques corría el agua. Era una estrategia que construían desde el año 700 antes de Cristo para proteger la ciudad, para garantizar que hubiera agua en la ciudad. Entonces estos estanques cubrían que hubiera la provisión de líquido sin que fuera la oportunidad que por ahí la gente pudiera meter a la ciudad y franquear la ciudad. Esto lo construyó el rey Acaz 700 años antes. Salomón le dio una remodelada a este estanque. Entonces, lo que vemos aquí es que este hombre primero tuvo que caminar más de 500 metros, descender 24 metros para lavarse. Y ciego. Y con lodo de saliva. Esto me lleva como unas 4 cuadras. 5 tal vez, ¿no? ¿Más? Bueno, depende del tamaño de la cuadra. Y mi pregunta es aquí con respecto a este hombre que había nacido ciego y que tenía toda una vida ciego. ¿Y si no hubiera obedecido? Y si mejor le dice al Señor, ay Señor, ¿y no hay otro estanque más cerquita o aquí con una cubetita? Está re bien peligroso, mejor me quedo por acá. ¿Y si me ando cayendo para abajo? ¿Y si mejor me sanas de otra manera? Mira, tú lo hiciste en Mateo 9 con 2 ciegos. Nada más dijiste, ¿creen que puedo hacerlo? Y dijeron sí, y les diste la vista. ¿Por qué no haces eso conmigo? Un detalle nada más, hermanos. No sé si se dieron cuenta. ¿El ciego pidió ser sanado? No. El ciego estaba en medio de un debate teológico. Era el pretexto para debatir teológicamente. Entonces, este hombre que ni siquiera pidió ser sanado, ahora tenía que recorrer lleno los ojos de lodo para irse a lavar. Y lodo de saliva. Bueno, ¿qué me dice esto? Muchas veces hablamos de fe, pero esa fe que le deja toda la responsabilidad a Dios. Y esta fe, hermanos, he comentado muchas veces, no existe. De hecho, eso no es fe. En el mejor de los casos se puede llamar esperanza, no fe. La verdadera fe es activa, me mueve a actuar, toma la iniciativa, emprende la marcha, es la que se arriesga. Mire, aquí estamos. La fe me mueve a actuar. Esta fe es la que hizo que Abraham saliera de su tierra. Esta fe es la que hizo a Josué conquistar la tierra prometida. Esta fe es la que llevó a Moisés a presentarse delante del faraón. Esta fe es la que llevó a Noé a hacer el arca. Esta fe es la que provocó a Nehemías construir y restaurar la ciudad. Esta fe es la que llevó a Pablo a hacer 3 viajes misioneros, algunos llaman 4 si consideras el arresto. ¿Qué implica para nosotros, hermanos? ¿Queremos un mejor trabajo? Bueno, hay que buscarlo en fe, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a salir a buscarlos, pero vamos haciéndolo con diligencia, con iniciativa. Y de hecho, yo casi le puedo asegurar que si usted se capacita, tiene diligencia y tiene iniciativa, es posible que ni siquiera necesite ir a buscar el trabajo, porque lo van a buscar a usted. ¿Quiere una beca? Qué bueno que quiere una beca. ¿Qué promedio tiene? Digo, porque a veces decimos, ay, qué mala onda, solo se la dieron a este cerebrito matado que tiene promedio de no sé cuánto.
¿Queremos un mejor matrimonio? Ok, ¿qué estamos haciendo para que esto suceda? Porque de repente decimos cosas tan triviales y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y así podemos ir en cada cosa. ¿Sí? Para los solteros, ¿queremos pareja? ¿Qué estás haciendo? No estoy diciendo a cuántas estás conquistando, estoy diciendo de qué manera te estás convirtiendo en un hombre o una mujer dignos de recibir el amor del sexo opuesto. Y así podemos hablar de cada una de cosas. Lo que estoy diciendo es que la fe es una forma de herramienta que le damos a Dios para que Él trabaje con nosotros. Nos movemos, sí, nos movemos a la voz de Dios, sí, pero nos movemos. Mire, hay una escena en Job, en capítulo 1, donde están platicando Dios y Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay un hombre como él en toda la tierra. Dios presumiendo de Job, a Satanás. Y después Job le dice: te temen balde, le has dado todo, riqueza, bienestar, familia, todo, ¿no? Y dice: pero a ver, quítale y vas a ver. Pero en medio de esta discusión hay una frase que para mí ha sido increíble. Dice en el verso 10 de Job 1:10, Satanás le dice a Dios: al trabajo de sus manos has dado bendición. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oh, qué bonito, qué bonita conjugación. La bendición de Dios con el trabajo del hombre. Las dos cosas. Esto es lo más bonito de todo esto. Así es que llegamos a la conclusión de esta historia. Un hombre que estaba ciego y que recupera la vista. En fe toma la acción de ir y restaurarse. Y en medio de todo esto, él encuentra una respuesta que le honra a Dios y cumple el propósito por el cual el hombre había nacido ciego, que era para la gloria de Dios. Quiero terminar este tiempo enseñándoles un video. Perlita ha sido un ejemplo, y al grado tal que ha salido en noticias. Fue llevada a Noticiero Televisa, en TV Azteca. Tengo un fragmento de la entrevista en TV Azteca, y después tengo un fragmento de la presentación de su segundo libro. Después de esto, ella se convirtió en escritora y ha estado publicando libros. Lleva su segundo libro y habla acerca de su testimonio, de cómo Dios trató con ella en medio de todo esto. Así es que les entrego este video. Espero que se escuche. Perla creció como una niña traviesa, juguetona. Siempre demostró una excelencia en la escuela. La carrera de negocios internacionales la cursó becada en una de las mejores universidades de Puebla. En la graduación era una mujer plena y con un futuro claro. Pero en la tempestad creció un gigante. Su mirada radiante se llenó de vida, de ganas de luchar y de saber que estaba viva por algo. Que se puede luchar por los sueños y que la vida vale la pena vivirse y que es un regalo cada momento que estamos vivos. No, le doy gracias a Dios porque tiene ese espíritu de lucha, ¿verdad? Ese espíritu de salir adelante y lo veo, ¿verdad? A diario, ¿verdad? Se levanta con un proyecto, otro proyecto. Perla es un vivo testimonio de esperanza, de tenacidad y fe, y quiere llevar este mensaje a todos los que la quieran escuchar. Para ello escribió un libro, da conferencias y es orgullosamente poblana. Y quiero comunicarles que hay esperanza, inclusive en situaciones tan difíciles, pero que hay esperanza, y la esperanza más grande es de Dios. Prometedor. 3 años más tarde su vida era inmejorable. Su carrera profesional y personal iba viento en popa. De hecho, ya preparaba su boda.
Pero el 19 de octubre del 2009 todo cambió. Mientras hacía ejercicio, un fuerte dolor de cabeza la atacó súbitamente y sufrió un derrame cerebral. Yo oía de personas que tenían derrame que morían en las ambulancias y me daba tanto miedo, pero cuando ella pasó las operaciones y todo esto, dije, gracias Dios porque está viva. Tú tienes algo para ella, un propósito. Como yo, porque muchas cosas que yo pensaba que ya daba por hecho, de repente no estaban. Y pues también muchas relaciones con las que tuve se fueron, entonces fue difícil para mí pasar por eso, por esa etapa. Tras 2 cirugías y una mal practicada, quedó paralizada de la mitad de su cuerpo. Tuvo que enfrentar su pérdida e involucrarse en un mundo llamado terapia para volver a hacer algo tan sencillo como hablar, comer, caminar o escribir. Es un relato de un milagro y pues no solo uno, muchos, ¿no? Pero es un relato donde las personas se pueden identificar y también ayuda a ver lo que ya tenemos. Me pasaba algo muy curioso porque, bueno, como decían anteriormente, yo sufrí un derrame cerebral. Ahorita ya ni se nota ni nada, pero la mitad de mi cuerpo se paralizó y entonces yo me frustraba mucho porque quería hacer cosas con mi lado derecho del cuerpo y no respondía, pero no me fijaba que el lado izquierdo sí me hiciste y siempre estuve ahí, solo que yo no lo veía y solo veía el que no funcionaba, no veía el que sí funcionaba. Entonces ayuda a ver a las personas y es lo que yo quisiera que vieran lo que ya tienen, todo lo que ya tenemos. Eso nos ayuda más, bueno, sí, te puedes identificar, pero también hay cuestiones que quieres mejorar y también saber que hay un Dios y que es real y que sí hace milagros. Cuando le escribí a Perla en esta semana y le dije que quería usar su testimonio, ella me dice, por favor, para la gloria de Dios, úsala. Y ella prometió que va a venir a Guadalajara. Si viene a Guadalajara, voy a hacer lo posible para que esté con nosotros y la puedan conocer a título personal. Voy a tratar de conseguir algunos de sus libros y en enero traerlo con ustedes si alguno está interesado. Bien, vale la pena escuchar este testimonio. Concluimos. Si estamos pasando por alguna situación de adversidad, injusticia, enfermedad o cualquier otra experiencia de prueba, no olvide el propósito. Es para darle gloria a Dios. Es para darle gloria a Dios. No tiene otro propósito. Y si es tan injusto como haber nacido ciego, con más razón recuerde que esto va a glorificar más al Señor. Entre más terrible sea la